Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la cuarta semana del tiempo ordinario, y este martes es el día 30 de enero. Vamos a escuchar la palabra de Dios para tratar de darle la respuesta que el Señor espera, darle la respuesta desde nuestra vida. El Evangelio de hoy es un texto largo. Del capítulo 5 de San Marcos, los versículos 22 al 25, los versículos 27 al 30, los versículos 33 al 38 y los versículos 40 al 43. Por tanto, una buena parte del capítulo 5. Dice así: En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos, y se había gastado en esto toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús, y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con sólo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias, y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente, preguntando: ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: Tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: ¡Qué estrépito y qué lloros son estos! La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Como ven, un texto muy largo que tiene distintas partes bien definidas, bien separadas. Concretamente, hay un doble milagro
que realiza Jesús. Un milagro tiene como destinatario, como beneficiario, una mujer que padece flujos de sangre y que los padece desde hace 12 años, y el otro tiene como destinatario una niña que igualmente tiene 12 años y que ha muerto, pero a quien Jesús devuelve la vida. Comencemos recordando que el texto comienza con esa indicación de que Jesús vuelve a atravesar el lago en la barca. Va a la otra orilla, estaba en la orilla de los Gerasenos, donde ha curado a aquel o liberado a aquel poseído por la legión de espíritus inmundos. Y en esta barca, ya en Palestina, ya en Tierra Santa, Jesús de nuevo se ve rodeado mucha gente y se queda cerca del lago, y allí junto a la orilla del lago tiene lugar el encuentro con un personaje cuyo nombre se nos da, un tal Jairo, que era jefe de sinagoga. Las sinagogas tienen un responsable, que es el que cuida materialmente del edificio, quien organiza esa sesión de culto sabático, quien preside la reunión, quien va dando la palabra a quienes la desean, quien dirige el rezo común o el canto de los salmos. Con mucha frecuencia el responsable de la sinagoga puede ser un hombre con una particular formación en la ley, un maestro de la ley o alguien que haya hecho estudios con un maestro de la ley. Otras veces, pues era alguien simplemente del pueblo quien asumía esa función a pesar de no tener una gran instrucción. Lo cierto es que este jefe de sinagoga cree en Jesús, cree profundamente en Jesús, hasta el punto de pedirle al Señor la curación de su hija, de quien afirma que está en las últimas, es decir, está muy grave, está ya en la agonía, y le indica a Jesús que si él le pone las manos, si se las impone, la niña puede curar y vivir. Es una fe conmovedora, y sin embargo la fe de Jairo es una fe que todavía tiene que crecer y madurar mucho. Es una fe suficiente para que el Señor obre milagros, pero el Señor quiere en el discípulo una fe todavía mayor, una fe más abandonada. Jairo piensa que para la curación de su hija es imprescindible que Jesús, por una parte, acuda a su casa, acuda con presteza, con prontitud, porque la niña está en las últimas, lleguemos antes de que muera. Por tanto, limita la acción de Jesús a la curación. La resurrección, evidentemente, no entra en su horizonte mental. Date prisa antes de que muera para que puedas realizar la curación. Date prisa. Y por otra parte, Jairo también se ha fijado en un gesto, imponer las manos en un enfermo, y le solicita a Jesús no ya la curación de su hija, le solicita la realización de ese gesto, atribuyendo al gesto más importancia que su fe y que la oración, la fe de Jesús y la autoridad de Jesús sobre la enfermedad o la muerte. Se trata de limitaciones, se trata de impurezas de esta fe. Y no podemos nosotros limitarnos a criticarla desde fuera, porque muchas veces nosotros, cristianos del siglo XXI, incurrimos en esas mismas limitaciones o impurezas de la fe. Tratamos de marcarle un camino al Señor. Señor, realiza
este camino, ven a mi casa, ven a lo mío. Lo importante es mi necesidad, mi carencia. Habrá multitudes, pero tú, Señor, no te entretengas. Tú ven a mi casa, tú ven pronto. Tú en mi casa haz este gesto a quien yo le atribuyo una eficacia sobrenatural. Impón las manos. El Señor nos educará en el Evangelio para una fe más desprendida, más gratuita o más abandonada. No hace falta marcarle un camino al Señor. No hace falta decir a Jesús lo que tiene que hacer, ni cómo lo tiene que hacer, ni cuándo lo tiene que hacer, urgiéndole con prisas. Ven deprisa a mi casa, porque mi niña está en las últimas. Jesús condesciende con la debilidad de la fe de Jairo, condesciende con ella para ayudarle a subir, no solamente a Jairo, no solamente a su mujer, sino a sus propios discípulos, hacerlos subir a una fe más pura, más limpia, una fe más como Dios la quiere. Entretanto, está otro episodio conmovedor, el de la mujer que padece flujos de sangre. El texto de Marcos, repleto de detalles tan pintorescos, dotado de esa inmediatez, de ese calor, de esa viveza tan extraordinario, no deja en buen lugar a los médicos. Dice que aquella mujer había gastado toda su fortuna en remedios, en médicos, y sin embargo no es que estuviera igual, no es que no hubieran surtido ningún efecto los remedios, sino que dice que en vez de mejorar se había puesto peor. Y eso añade que los médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos. Las esperanzas humanas están disueltas en esa esterilidad de esfuerzos, de gastos, de ilusiones que se desmoronan. La muerte acecha. El cuerpo humano se va deshaciendo. Es también una experiencia que nos acecha a todos. También en esta sociedad súper tecnificada, en esta sociedad en que se cree en la ciencia con una fe cuasi religiosa. Pensamos que todo tipo de sufrimientos, que todo tipo de temores, de vacilaciones, que todas las preguntas, que todas las dudas, todo ello podrá ser respondido por la ciencia. Hay un optimismo, a veces inquebrantable, por muchos hombres materialistas y mundanos, en esa religión del hombre que es la ciencia. Una religión que no trata de
hacer más feliz al hombre, sino de apartarlo del verdadero Dios. No es mala la ciencia, se convierte en mala, la convertimos en mala cuando la erigimos en sustitutivo de la religión y en verdadera abanderada de la desconfianza del hombre hacia todo lo que es religión. Ciencia versus religión. Esto es lo que plantean algunos hombres. Pues bien, la mujer tiene una fe en Jesús, pero también una fe excesivamente cosificada. Así como Jairo lo que le pide al Señor es que imponga las manos en su hija. No directamente le pide la curación, sino que le pide la imposición de manos. Esta mujer piensa que el roce, no ya de las manos de Jesús, sino simplemente con un vestido de Jesús, le va a traer la curación y la vida. Y tiene razón en el sentido de que Jesús, el enviado de Dios, irradia la vida, irradia la salud, irradia la salvación de los hombres. En esto tiene plena razón, por eso el milagro se produce. Porque hay fe y porque hay esa voluntad de Dios de mostrar a su Hijo único Jesucristo como fuente de toda vida y de toda salvación de los hombres. Esos eran los signos que acompañarían al Mesías, que los ciegos verían, que los paralíticos y lisiados caminarían, que los mudos hablarían, que los leprosos quedarían limpios y que los pobres quedarían evangelizados. No falla esa confianza de la mujer, aunque, insisto, sea una fe demasiado cosificada y crea que puede prescindir del contacto personal. Hay cristianos dispuestos a ser salvados por el Señor, cristianos dispuestos a ponerse en manos del Señor, confiar en Él su salvación y su curación, pero creen que hay otros caminos distintos al camino de la oración, es decir, al camino de la relación personal tú a tú con el Señor. Creen que sin oración, que sin diálogo con el Señor, que sin esa amistad con el Señor puede obrarse su salvación. Y el Señor también, como con aquella mujer, condesciende. Él quiere mostrar hasta qué punto en Él y sólo en Él está la salvación de los hombres. Pero condesciende para seguir buscando a ese hombre, a esa mujer, anónimos, pero que han experimentado ya la fuerza sanadora que irradia de la persona de Jesús. Que busque ese hombre perdido en la multitud para ofrecerle algo 1000 veces más precioso que la salud física, y es su amistad, es una relación personal y personalizada con Él. Por eso el Señor no se conforma con la curación obrada, sino que pregunta inmediatamente a los que le rodean, ¿quién me ha tocado?, suscitando de esta manera no solamente el asombro, sino yo creo que incluso la hilaridad de sus discípulos. ¿Ves cómo te apretuja la gente y tú me preguntas quién te ha tocado? Te ha tocado muchísima gente, se está apretujando todo el mundo, pero él seguía mirando alrededor. Es cierto que la mujer había sido curada, pero todavía no había sido salvada. La salvación, ya lo digo, pasa por esa relación personal, por ese tratar de amistad muchas veces a solas con aquel que sabemos nos ama. ¿Quién me ha tocado? Y seguía, dice San Marcos, mirando alrededor para ver quién había sido. La iniciativa la tiene Jesús, la búsqueda la realiza Jesús. Y la mujer, en un cierto momento, escuchando esto y viendo esto, se siente encontrada. Ella, asustada y temblorosa, consciente de su propia indignidad,
todavía, si no ha tenido tiempo de purificarse, es una mujer impura por esa enfermedad que es la hemorragias de sangre. Ella se acerca, se le echa a los pies en señal de adoración profunda, de reconocimiento, y le confiesa todo. Ya ha empezado el diálogo. Ya esta mujer, anónima para nosotros, no lo es para el Señor, que le da un nombre dulcísimo y entrañable. Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Ha habido una curación a partir de la fe, pero a partir de ahora ella se va a marchar con paz, mucho más de aquello que ella esperaba, y con salud, con sanación. Entre tanto, el Señor termina llegando a casa de Jairo, y aquí tiene lugar otro episodio interesante. El alboroto, el ruido, los que lloran, son las plañideras, pero hay también personas que de una manera insidiosa le dicen a Jairo: ¿para qué molestar más ya al maestro? ¿Para qué? Ya tu hija ha muerto. Parece que quieren detener la posibilidad de que Jesús haga algo más que una curación que muchos esperan. Y Jesús le dice al Padre: no temas, basta que tengas fe. Esa recomendación, no temas, tan repetida por Jesús a lo largo de su vida, no temas. Y esa invitación a la fe, basta con esto. Y Jesús toma testigos: Pedro, Santiago, Juan el hermano de Santiago, el padre, la madre, todos ellos suben a la habitación de arriba, suben allí donde está el cuerpo ya sin vida de la niña, echa a todos fuera, echa el ruido y la incredulidad, y a la niña la toma de la mano y le dice: contigo hablo, niña, levántate. Con ella también tiene que entablar una relación personal, con ella también tiene que dialogar, y se produce el prodigio, no en medio del alboroto, sino en el profundo silencio de la habitación de la muerte, con los padres que le dieron un día la vida, y con los discípulos que son testigos de cómo la vida le ha sido devuelta. Y la niña se pone en pie, se pone a andar porque tenía 12 años, y él insiste en que den de comer a la niña y que esa vida que ha sido devuelta ahora sea curada y mantenida. Que el Señor también en nosotros siga obrando aquellas mismas maravillas que obró en la Palestina de su tiempo. El Señor nos colme de bendiciones, y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.